A ver. Listo, chicos. Bueno, me presento. Mi nombre es. Ahí voy a prender cámara. A ver, un segundito. Me confirman si se puede ver todo bien. Ahí creo que está check. ¿Me confirman? ¿Todo bien? Ya, listo, genial. Bueno, chicos, entonces me presento. Mi nombre es Javier Salas. Actualmente voy a cursar el quinto año de medicina como tal. Y el tema que me encargaron para poder explicarlo el día de hoy es hipopituitarismo, ¿no? Es un tema bastante bonito de endocrinología, pero no es un tema que suele ser preguntado tanto, ¿no? Las preguntas que han venido en los exámenes, tanto de NAM y como para facultad también en el fisiopatología, han sido preguntas un poquito dateras. Pero en sí el tema es bastante importante porque implica mucho de la fisiología endocrina como tal. Entonces me voy a tomar bastante tiempo, por así decirlo, bueno, un tiempo considerable en explicar un poquito, un recordaris de la fisiología para que puedan entender cómo es la fisiopatología de la enfermedad, ya que no implica una fisiopatología tan compleja como podría ser la fisiopatología de una neumonía o de otros procesos de enfermedad, ¿no? Que suelen ser fisiopatologías complejas, a diferencia de esta que es simplemente el corto de un circuito que funciona usualmente, que tienes que saber, para entender el tema, saber cómo es que funciona fisiológicamente ese proceso y cuando lo cortas, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es la fisiopatología y cómo se va a manifestar clínicamente? Entonces iniciamos. Estas diapositivas, no se preocupen, yo se las voy a pasar después cuando las modifique para que puedan tenerlo un poquito más esquemático. Ahorita lo tengo con todas las animaciones y todo ello, entonces apenas pueda se las modifico y se las mando, ¿sí? A ver, listo. Entonces empezamos acá con el contenido. Vamos a hablar, como les había mencionado, sobre conceptos generales. Vamos a hablar primero unos minutos sobre conceptos generales, después un poco sobre la definición de la enfermedad, cuáles son las etiologías principales, un poco de la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que van a ver que son bastante variables y un casito clínico bastante enfocado con lo que vendría a ser el tipo de preguntas estilo USMLE, que son el tipo de preguntas estilo los exámenes de admisión para los residentados en el extranjero. No tanto el estilo ENAM, porque si se ponen a ver los estilos de pregunta ENAM, son preguntas bastante dateras. En cambio, este tipo de preguntas que he puesto, o la pregunta que he puesto, es para razonar bastante, que es lo que se busca, ¿no? Que razonen antes de que memoricen. Bueno, como conceptos generales, vamos a tener acá un poco de la anatomía y un poquito de la fisiología. Bastante de la fisiología, un poco de la anatomía. Todos recordamos que el sistema endocrino se relaciona bastante con un sistema neuroendocrino. Entonces, van a haber muchos conceptos, muchas estructuras anatómicas que se van a relacionar con el funcionamiento tanto neurológico como endocrino como tal. Entonces, en este pequeño gráfico tenemos un corte sagital de lo que vendría a ser el cerebro, en el cual vamos a encontrar principalmente, ¿no? Lo que es, si logran ver mi puntero acá, vamos a encontrar lo que es la materia, el cerebro como tal, ¿no? Acá tenemos el puente y el cerebelo, ¿no? Son estructuras básicas que ya deberían conocer a la altura de esta carrera y si no, es importante que lo repasen como tal, ¿no? ¿Dónde nos vamos a centrar en este capítulo que es el hipopituitarismo? Es en esta pequeña zona de acá, en lo que es conocida como la silla turca. Porque en esta pequeña que parece, esta pequeña dos pelotitas, que parece una perita o sí, una perita o un melocotón, es en esta zona donde todo el problema se va a generar en lo que es el hipopituitarismo, ¿no? Entonces, si procedemos a recordar anatómicamente, son tres las estructuras principales que vamos a tener en cuenta en esta enfermedad, que van a ser el hipotálamo. Bueno, aquí está el hipotálamo, es señalada de este color medio celestito, lo que vendría a ser, bueno, las estructuras aledañas, el puente, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, ¿no? De esta glándula pituitaria que estamos hablando aquí. Lo que vamos a hablar principalmente va a ser del lóbulo anterior o la adenohipófisis, ¿no? También llamada adenohipófisis. El lóbulo posterior o neurohipófisis no va a ser tan relevante en este tipo de enfermedad, ya que las principales alteraciones de las hormonas se van a dar en el lóbulo anterior. Entonces me imagino que todos ya estamos bastante ubicados en esta zona.
tenemos aquí el puente, tenemos el tálamo, tenemos el hipotálamo. El quiasma óptico es importante que recuerden que está encimita de esta glándula hipófisis o glándula pituitaria, porque la clínica que puede dar una alteración de este tipo de glándulas va a relacionarse bastante con lo que es el quiasma óptico, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener la fisiología, que en este caso eh, es denominada esta glándula, la glándula hipófisis, como la glándula maestra del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque va a controlar el resto de glándulas de todo el cuerpo. Esto quiere decir que nosotros en el organismo tenemos diversas glándulas. Principales son la glándula tiroides, la glándula suprarrenal. Entonces, todo este tipo de glándulas van a ser controladas por la hipófisis. Y a su vez, esta hipófisis es controlada por el hipotálamo. Entonces, esta relación estrecha en endocrinología que tenemos eje, hipotálamo, hipófisis y su subconsecuente glándula, es lo que usualmente vamos a estudiar en fisiología. Es un tema que lo suelen enseñar de forma bastante compleja y marea. Sin embargo, cuando empiezas a razonar cada uno de los ejes, se va a poner un poco más fácil de entender y un poquito más bonito. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es esta estructura dibujada anatómicamente, pero ya dibujada, por así decirlo, fisiológicamente, ¿no? Aquí tenemos los diversos núcleos, principales núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular, los cuales van a estar encargados del control de la adenohipófisis o lóbulo anterior. Vamos a ver que en esta glándula acá, el hipotálamo, que es está relacionado de color celestito, va a ser como el comandante, ¿no? Estamos hablando de tropas, por así decirlo, ¿no? Una alusión a un ejército. Entonces, el comandante es quien va a mandar las órdenes a la adenohipófisis, ¿no? Que podría ser, no sé, un general, digamos, un comandante y general. Este va a responder eh, mandándole la otra orden al cabo, por así decirlo, ¿no? La tiroides, ¿no? Entonces, le va a mandar una orden que digamos que la tiroides está funcionando de cierta forma. Recordemos que por fisiología sus productos principales van a ser la T3 y T4. Entonces el comandante lo que va a recordar o detectar van a ser estos niveles de T3 y T4. Entonces, si yo veo que mi T3 y T4 están en niveles bajos, lo que yo voy a hacer, o el comandante va a hacer, es decir, oigan, ¿saben qué? Le mando un grito para que el comandante, perdón, el general, ordene a la tiroides que produzca más T3 y T4. Este sistema de acá es un sistema de feedback positivo. El hipotálamo está mandando a través de un mensajero hormonal al lóbulo anterior o la adenohipófisis para que ésta, a su vez, mande otro mensajero para que la tiroides responda de una forma. Estos mensajeros tienen nombre, en este caso, de el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, va a tener el nombre de la TRH y aquí, consecuente TSH. ¿Por qué elegí este eje para poder explicarles qué es el feedback? Porque se presta bastante para que ustedes entiendan qué significa cada una de estas siglas. R viene del inglés de releaser o liberadora. Rehacer. Bueno, ahí me entienden, los que hablan inglés. Si no, R, recuerden de liberadora. Y S va a ser de estimulante o stimulate. De ahí vienen esos nombres, ¿no? La hormona liberadora de tirotropinas y la hormona estimulante de tirotropinas. ¿Por qué es importante esto? Porque van a haber alteraciones a nivel de la TRH y a nivel de la TSH que por sí van a componer una enfermedad endocrinológica como tal, que van a ser hipotiroidismo primario, hipotiroidismo secundario, terciario, pero lo que vamos a ver en este tipo de enfermedades, que es el hipopituitarismo, es que va a haber un fallo a nivel de aquí, a nivel superior, la parte de arriba. Y se van a afectar diversas hormonas, no simplemente una. Entonces, estamos entendiendo lo que es el sistema de feedback. El hipotálamo es el ente supervisor, va a controlar al lóbulo anterior o a la adenohipófisis y esta a su vez va a controlar la tiroides. ¿Qué pasa si es que yo como hipotálamo mando una orden, mando mucho TRH, estoy elevando demasiado el TRH? Va a elevar consecuentemente la TSH y a su vez voy a elevar mucho los niveles de T3 y T4. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cometiendo un error como hipotálamo al elevar mucho estos valores de T3 y T4. Entonces, este sistema de feedback
va a responder, va a mandar una señal diciendo, oye, los niveles de T3 y de T4 están muy elevados, están volando, suspéndete, ya no mandes más órdenes. Entonces el sistema de feedback lo que va a hacer es bloquear esta orden, bloquea esta orden, y así se va a ir autorregulando. Entonces tenemos de cierta forma un ciclo que va hacia abajo y la respuesta sube. Esto es un poquito más fácil de entender, o bueno, un poquito más esquemático de entender de esta forma, que es como nos presentan usualmente los libros, que tenemos aquí la TRH, que estimula de forma positiva a la TSH. Aquí tenemos al hipotálamo, tenemos aquí al lóbulo anterior o a la hipófisis, adenohipófisis, tenemos a la tiroides y tenemos a su efecto como tal, ¿no? Su trabajo que está cumpliendo. La TRH, permítame cambiar de color, la TRH va a estimular positivamente a la TSH, la cual va a estimular positivamente a la glándula tiroides y la cual va a estimularse y producir T3 y T4. Esto es lo que va a pasar, ¿no? Positivamente. Este es el feedback positivo y feedback negativo. ¿Qué pasa si es que, como les había mencionado, el hipotálamo y la glándula adenohipófisis detectan que existe mucho nivel de T3 y T4? Van a bloquear estos dos productos, ¿no? Esta flechita que vemos aquí, este negativo, es que está bloqueando tanto a la TSH como a la TRH. Entonces, me parece bastante importante que para endocrinología entiendan todo este proceso de feedback positivo y feedback negativo. Estos son denominados ejes o axis en inglés, ¿no? Van a haber diversos ejes que vamos a explicarlos poco a poco para que me puedan entender después cuáles van a ser las manifestaciones fisiopatológicas y clínicas de la alteración de cada uno de ellos, ¿no? Que va a ser lo más importante del tema. Entonces, continuamos con fisiología, como me pueden observar aquí. Tenemos un poco acá lo que es el lóbulo anterior, ¿no? Recordemos que existen dos lóbulos para anatomía, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ahorita nos vamos a centrar en el lóbulo anterior, ya que suele ser el que más manifestaciones clínicas produce, mientras que el lóbulo posterior, al tener una producción de solamente dos hormonas, no va a generar tanta repercusión clínica como este lóbulo, ¿no? Las glándulas que están relacionadas con el lóbulo anterior va a ser la glándula tiroides, la corteza o glándula suprarrenal, tenemos aquí también al páncreas, al ovario, en el caso de las mujeres, y testículos en el caso de los hombres, y también la glándula mamaria. Entonces, diversas hormonas van a ser dirigidas hacia cada una de estas glándulas para poder mantener ese eje, como les había mencionado. Entonces, tenemos acá al hipotálamo, hipófisis y su respectivo eje, ¿no? Y estos van a ser la conformación de los ejes. Eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal o corteza. Eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, ahí es donde se empiezan a formar los ejes que tenemos que entender cada uno de ellos para poder comprender razonar la clínica que se va a presentar, ¿no? Permítanme un segundito. Aquí estamos. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Hay alguna duda? En caso hay alguna duda, siéntanse libres de levantar la manito y paramos para volver a explicar, ¿no? Lo importante es que les quede claro a todos. Ya, aquí está. Empezamos con la glándula tiroides, que era la que estábamos explicando. ¿Cómo van a ser estimulada por el lóbulo anterior o la adenohipófisis? Por la TSH, ¿no? Lo que ya les había mencionado. O la tirotropina. ¿Cómo vamos a estimular con otra hormona que produce, es liberada por el lóbulo anterior? Va a ser la hormona de crecimiento. Otra hormona, bueno, esta va a encargarse de, conforme a otras hormonas, conjuntamente a otras hormonas, aumentar los niveles de glucosa. Vamos a explicar eso un poquito mejor más adelante, pero es importante que tengan en presente, ¿no? Que el lóbulo anterior está actuando tanto a través de la TSH en la glándula tiroides, a través de la hormona de crecimiento a nivel metabólico general, a través de la hormona corticotropina, va a actuar sobre la corteza suprarrenal. Esto es muy importante ya que una crisis adrenal podría llevar a complicaciones bastante severas en el paciente. Tenemos también aquí bueno, aquí está, al folículo estimulante o el FSH. Tenemos el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis, ovario, a través del folículo estimulante y también de la hormona leutimizante, ¿no? Si se recuerdan bastante, estas dos hormonas están relacionadas con el control del ciclo de la mujer, entonces
va a haber una relación estrecha en ese aspecto, ¿no? Quiero que tengan presente ese punto porque más adelante lo vamos a tocar. El lóbulo anterior o adenohipófisis, a través de la prolactina, vamos a ver que va a tener una actuación en lo que es la glándula mamaria. Regresemos un segundito aquí en los aumentos de niveles de glucosa. Esto se da a través de la hormona de crecimiento y la hormona corticotropina, que va a liberar aquí las hormonas de la corteza adrenal. Esto está en inglés, es adrenal cortical hormones, las cuales van a actuar conjuntamente para principalmente elevar los niveles de glucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque estos niveles de glucosa van a permitir que el organismo pueda funcionar de forma correcta. ¿Qué quiere decir? Van a permitir que el organismo tenga la materia prima necesaria para poder activar todos los metabolismos o procesos bioquímicos para la producción de proteínas, de lípidos y todo lo que requiera para poder seguir creciendo y mantener la homeostasis como tal. Entonces esto va a actuar o va a promover la secreción de insulina para poder contrarregular estos niveles de glucosa. No queremos que se eleve mucho y esto va a actuar finalmente sobre el páncreas. Esta es una forma esquemática de ver cómo van a producirse los ejes y en este lado vamos a tener la eh, acción, cómo es que exactamente van a pasar, ¿no? Tenemos en este lado las hormonas liberadas por el hipotálamo, aquí marcado. Tenemos también las hormonas liberadas por la hipófisis o la glándula pituitaria. Tenemos el objetivo que va a tener y cuáles van a ser los efectos, ¿no? Entendamos objetivo como el lugar donde va a actuar y el efecto como qué es lo que particularmente va a hacer esa hormona. Entonces, por este lado, recuerden que tenemos de forma esquemática todo el eje, todos los ejes de el adenohipófisis, y por este lado tenemos ya un poco más textual qué es lo que va a pasar como tal. Entonces, tenemos aquí la hormona pituitaria, la leutinizante, aquí, está aquí, o LH, vamos a escribirlo aquí para que se puedan guiar, LH, que principalmente va a actuar en el aparato reproductor, ¿no? En el caso de la mujer, los ovarios, en el caso de los varones, los testículos. ¿Qué es lo que va a hacer? De una u otra forma va a regular y estimular la producción de hormonas sexuales en las gónadas, ¿no? En el caso de las mujeres el estrógeno y en el caso de los varones la testosterona. Entonces, esto va a poder regular la expresión de los caracteres sexuales y el mantenimiento de las características sexuales en los pacientes. Entonces, su hormona controladora, por así decirlo, la que libera el comandante, la GRNH, va a estimular también la folículo estimulante o FSH, para que ésta también actúe en el aparato reproductor y esta va a encargarse de la producción de esperma y óvulos, ¿no? Esto regulado bastante por lo que es el ciclo menstrual de la mujer. Recordemos que existe un gráfico, que hubiese sido bonito ponerlo, en el cual la FSH y la LH van a actuar de forma continua y alternándose una con la otra para poder regular el proceso o el ciclo de la mujer. Aquí tenemos la TRH, la releaser que les había mencionado, la TSH. Este es el eje de la tiroides que va a actuar, ¿no?, en la glándula tiroides y lo que va a hacer es la estimulación de esta hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea, por fisiología, recordemos que va a ser la que regula el metabolismo, ¿no? Va elevando el metabolismo basal y estimulando la producción, perdón, el consumo de energía. Este eje se va a alterar en lo que es la patología hipotiroidismo e hipertiroidismo como tal. Recordemos ello. En lo que respecta a la prolactina, que se está acá, la PLR, aquí, PLR, y esta es la TSH que ya está marcada acá. La PLR va a actuar sobre la glándula mamaria, ¿para qué? Para promover la estimulación o la producción de leche como tal. Pues tenemos la PRL o prolactina en la glándula mamaria. Y por último, ya para pasar un poco más a lo que es el tema por sí, tenemos acá la GH o la hormona de crecimiento, Growth Hormone, la cual va a actuar en diversos lugares, principalmente en hígado, huesos y músculos, para poder establecer un factor de crecimiento que recordamos por fisiología, que es el insulin-like growth factor. ¿Qué va a hacer este factor? El cual va a estimular, ¿no?, el crecimiento corporal y también, a su vez, conforme va de la mano con la glándula tiroides y las T3 y T4, van a estimular hacia una tasa metabólica más alta. Esto recordemos que es un pequeño repaso de lo que es la fisiología, ya que si me pusiese a hacer una clase de fisiología como tal, tardaríamos mucho más de lo necesario, por así decirlo, ¿no? Entonces, si hay algunos puntitos que no les queda muy claro, pueden mencionarlo en el chat, y si hay algunas cosas que
de por sí no recuerdan para nada, sería bueno que lo repasen después de esta clase porque es importante que lo sepan. Aquí en la ACTH o la ACH o ACTH, las hormonas liberadas por la corteza suprarrenal, vamos a ver que van a actuar en las glándulas suprarrenales y van a inducir, ¿no? La producción de glucocorticoides. Estas a su vez van a regular el metabolismo y las respuestas al estrés que vamos a ver más adelante, por qué son tan importantes para el mantenimiento de la vida. Entonces, esto es en lo que respecta a la fisiología como tal. Antes de pasar a lo demás, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? De estar todo claro, pasaríamos y ya no volvemos a la fisiología, ¿eh? Listo, entonces pasamos ya a lo que es la enfermedad como tal, ¿no? En este caso vamos a hablar de un poco de la definición y cuáles van a ser las principales etiologías de la enfermedad. Hemos hablado ya de cómo funciona como tal la glándula, ¿no? Estos diversos ejes que tiene la glándula van a verse alterados al producir de una u otra forma una disminución de estas hormonas que componen estos ejes o al netamente bloquear estas hormonas. Es decir, algo pasa con la glándula que ocasiona que de la nada, de un momento para otro o de forma crónica pueda interrumpirse esa producción de las hormonas. Y esto puede resultar de parte de una enfermedad de la glándula pituitaria como tal o una enfermedad del comandante, por así decirlo, ¿no? El hipotálamo. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque en un paciente, de forma general, va a haber un orden, y esto ha sido pregunta de examen en el fisiopato. ¿Cuál ha sido el orden en el cual se empiezan a producir la disminución o alteraciones de los ejes en el hipopituitarismo? Y el orden es el siguiente, ¿no? Primero empieza a alterarse la hormona de crecimiento. Después empiezan a alterarse las hormonas, la FSH y la LH. Después las hormonas producidas por las tirotropas, me olvidé decirles que así se denominan los grupos de células que producen, es un poco de histología. Tenemos acá las corticotropas, las tirotropas, las adrenocorticotropas y las lactotropas. Entonces, el orden que se está produciendo es GH, FSH, LH, luego tenemos la TSH, ACTH y PRL, ¿no? Una pequeña mnemotecnia que encontré revisando los libros en inglés es el Go Find the Adenoma Prick, que, bueno, esto significa como un insulto, que no es tan importante que lo sepan, pero quienes manejan inglés saben que más o menos hace alusión a que encuentres un tumor, ¿no? Cuando veamos etiologías vamos a ver que el adenoma está bastante relacionado con esta enfermedad y es una mnemotecnia que me gustaría compartirlas para que no se olviden, ¿no? GFTAP, que es el orden en el cual se alteran las hormonas y ha sido pregunta de examen, así que no dudo que los vuelvan a preguntar. Entonces, dentro de las etiologías, como ya les mencioné, tenemos masas o tumores que puedan estar afectando el, la glándula como tal, ¿no? Si regresamos un segundito a la anatomía, por aquí, ¿qué pasa si es que en esta zona de aquí, permítanme, en esta zona de acá, empieza a crecer un tumorcito? De una u otra forma, este tumorcito, si sigue creciendo, lo que va a hacer es comprimir toda la zona aledaña y empezar a, por así decirlo, dificultar que las células encargadas de producir las hormonas, ya sea la TSH, la LH, la FSH, empiecen a disminuir gradualmente. Al ser un crecimiento de tumor bastante lento, volvemos al gráfico en el que nos quedamos, aquí, al ser un crecimiento bastante lento, va a seguir este orden, ¿no? GH, FSH, TSH, ACTH y prolactina, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tumores o tipos de tumores que se suelen presentar? En este caso va a ser principalmente los adenomas, ¿no? Adenomas no secretores. Ahorita no es tan importante que empiecen a diferenciar los tipos de tumores como tal, sino que sepan que los adenomas y principalmente los macroadenomas de la hipófisis, ¿no? Estos tumores que aparezcan ahí en la glándula hipófisis van a ocasionar que se produzca una disminución en su función, alterando los diversos ejes, ¿no? También están los meningiomas, que son tumores derivados de la meninge, y los craneofaringiomas, ¿no? Tumores derivados de la bolsa de Rathke.
Ahora no es importante que memoricen todo esto y que sepan cuál es cada uno de ellos. Lo importante es que sepan que existe una causa por tumores que va a ocasionar que se presente sintomatología que vamos a ver más adelante, ¿no? Estos tumores van a comprimir la glándula y la compresión de esta glándula lo que va a hacer es ocasionar que se disminuya la secreción de hormonas. Entonces, eso es el punto importante que tienen que saber, ¿no? No es tan importante que sepan cuál es cada uno de los tumores, al menos por ahora, ¿no? Que recién están entrando al curso. Cuáles son cada uno de los tumores. El principal tumor va a ser el macroadenoma no secretor. Es la causa más frecuente, creo que con alrededor del 70% de las etiologías de los hipopituitarismos. En este caso, vamos a tener que, bueno, este doctor, ¿no? Este doctor, su tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica, ¿no? A través de neurocirugías. Una de las causas que voy a mencionar aquí también es cuando existen este tipo de tumores, macroadenomas, y el cirujano va a entrar a operar y lo que va a hacer es, de una u otra forma, dañar a la glándula hipófisis, ¿no? Entonces teníamos una causa principal que era que el tumor estaba comprimiendo la glándula hipófisis, entra el neurocirujano, empieza a quitar el tumor y de una u otra forma daña la glándula hipófisis, ¿no? Entonces ya se vuelve un hipopituitarismo irreversible o no reversible. Bueno, también una de las causas que puede ocasionar que se presenten alteraciones van a ser las infecciones, ¿no? Meningitis, tuberculosis, LUES, quiero que alguien me diga qué significa LUES, toxoplasmosis, ¿no? Este tipo de enfermedades van a presentarse a nivel del sistema nervioso central. Sí hay tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis en cerebro, que puede ubicarse en esta zona de la silla turca y ocasionar que se compriman o se infecten toda esta zona y al haber una infección va a haber una reacción inflamatoria, lo cual va a causar que se produzca una disminución de la función, ¿no? A ver si es que alguien sabe qué es LUES, por favor, ahí en el chat que escriban. ¿Qué es LUES? Es una enfermedad bastante famosa, tiene su nombre que lo voy a mencionar, igual se van a acordar, ¿no? O si no, se lo dejo de tarea. Aquí tenemos, ¿no? La TB y la enfermedad LUES, ¿no? Ahorita los que logren buscarlo por internet, ahí lo escriben en el chat. Otra de las etiologías principales que tiene esta enfermedad es la apoplejía pituitaria. ¿Qué es esto? O sea, no les viene a la mente absolutamente nada con apoplejía. Bueno, la apoplejía va a ser cuando exista un infarto de la glándula pituitaria. A ver, aquí, ¿dónde está el puntero? Aquí está. Si hacemos un pequeño zoom a esta zona de acá, vamos a ver que en esta zona tenemos unos vasos sanguíneos que están totalmente abiertos y aquí vamos a ver la formación de un coágulo que puede obstruir el flujo sanguíneo como tal. Entonces, ¿qué significa infarto? No necesariamente es el cardíaco. Infarto significa la disminución de la perfusión sanguínea hacia una zona anatómica respectiva. ¿Qué quiere decir? Que le llega menos sangre. Entonces, esta glándula hipófisis, si regresamos a la anatomía, recuerden que la glándula hipófisis tiene un montón de vasitos, está muy irrigada por la necesidad de liberar las hormonas. Si se tapan esos vasitos o se tapa la arteria principal que va a irrigar toda esa zona, todo el tejido de la glándula hipófisis va a sufrir. Entonces, este infarto de la glándula pituitaria puede resultar en una isquemia o incluso en una hemorragia, lo cual va a ocasionar que estas células de acá de la hipófisis mueran y respectivamente, si mueren las células, mueren la producción de estas hormonas, ¿no? Recuerden el orden, es importante. GH, FSH, LH, TSH, ACTH y PRL o prolactina. Esta es una de las causas agudas. Acá, esto es importante que lo sepan porque es una de las pocas causas agudo, del hipopituitarismo, ¿no? Vamos a ver que en este tipo de causas va a haber una pequeña alteración en este orden de alteración de hormonas que vamos a mencionarlo posteriormente, ¿no? Pero recuerden que la apoplejía pituitaria o infarto de la glándula hipófisis es aguda, es de un momento para otro. También tenemos un síndrome importante, síndrome de Sheehan. Esto fue pregunta de examen. También lo encontré una vez en el banco del USMLE y también está presente en el banco de NAM, ¿no? Para el internado médico en salud. Esto es una necrosis postparto de la glándula pituitaria. ¿Qué quiere decir? Entonces, tú tienes acá una paciente embarazada, tiene acá su bebé, y una de las complicaciones o un embarazo de alto riesgo es que pueda ocasionarse una hemorragia.
Entonces, tienes una paciente mayor, digamos de 35 años, que nunca ha tenido hijos, es su primer hijo, es una edad de riesgo que puede ocasionar que durante el parto o antes del parto se produzcan problemas y ocasionen que exista una hemorragia masiva en la paciente, ¿no? Entonces, si hay una hemorragia masiva en la paciente, tenemos una disminución del volumen sanguíneo brusco. Por consecuente, nosotros podemos razonar que la presión sanguínea también va a disminuir, la presión arterial. Y si hay una menor presión arterial, recordemos fisiología, va a ocasionar que la presión intracraneal, la presión intracraneal está en juego con la presión arterial para tener una presión de perfusión sanguínea adecuada a nivel cerebral. Entonces, si la presión de perfusión sanguínea a nivel cerebral no es la correcta por una disminución de la presión arterial, vamos a ocasionar de una u otra forma una disminución del volumen sanguíneo hacia la hipófisis, que se va a relacionar bastante con esta apoplejía pituitaria, ¿no? Solo que, por así decirlo, esta apoplejía pituitaria, si se presenta en una paciente embarazada, estamos hablando del síndrome de Sheehan. Si no se acuerdan, ya, acuérdense del cantante. Ya. Uy, acuérdense del cantante. Ya. Síndrome de Sheeran, ya está. ¿Qué más tenemos aquí? Uy. Síndrome de la silla turca vacía. Ay, escucho un micrófono abierto. No sé si... Ahí está, ya lo muteé, pero... El síndrome de la silla turca vacía. Si regresamos a la anatomía, toda esa zona de la silla turca que les había mencionado, es la zona en la cual va a reposar la glándula apófisis o la glándula pituitaria. Entonces, ¿qué les hace entender el síndrome de la silla turca vacía? Que simplemente durante el desarrollo embriológico no se logró formar la hipófisis. Entonces es una silla turca que se va a encontrar agrandada, pero porque no está presente el tejido pituitario que debería estar. Esta es una descripción radiológica y no suele ser una condición clínica como tal, ya que de una u otra forma va a compensar el organismo esa ausencia de la glándula a través de mecanismos que, bueno, no es tan importante mencionarlo ahora, solamente quiero que sepan que existe un síndrome en el cual la glándula hipófisis va a estar o inexistente o va a estar de muy reducido tamaño, pero este pequeño tamaño va a compensar esta producción de hormonas. Este síndrome de la silla turca vacía puede ocasionar complicaciones, es por eso que es una de las etiologías del hipopituitarismo, en la cual la compensación que tenía estas hormonas, este pequeño tejido pituitario restante o mal formado, no va a ser suficiente y van a ocasionar las complicaciones que se van a mencionar más adelante. Y también tenemos etiologías congénitas como tal, que dentro de ellas van a ver principalmente las deficiencias de estas hormonas hipotalámicas. De todas estas hormonas, cuando congénitamente o genéticamente existe una alteración que evita o no permite que se produzcan, van a producirse diversos síndromes, ¿no? O enfermedades, ¿no? Como tenemos el síndrome de Kallmann o el síndrome de Prader-Willi. Como les reitero, no es importante ahora que se memoricen qué es cada síndrome, cuál es su definición y todo ello, ¿no? Más adelante lo van a leer. Si están interesados en ello, pueden leerlo, pero es importante principalmente que sepan que existen causas congénitas, ¿no? Que van a ser diversos síndromes que después van a memorizar entendiendo qué es cada uno. Y aquí tenemos haciéndose demorar la animación. Listo, aquí. En casos de lesión aguda, como es la apoplejía pituitaria, en lo que respecta a un adenoma hipofisiario, van a haber alteraciones de diferente orden, ¿no? Ya no va a ser GH, FSH, TSH, CTH y PRL, sino lo que va a pasar es que primero se va a alterar las corticotropas, ¿no? Las hormonas adenocorticotropas. Luego tenemos las hormonas leutinizantes y folículoestimulantes y luego tenemos la TSH. ¿Por qué es importante que se sepa esto de acá? Céntrense conmigo aquí. Estamos acá. ACTH, FSH y TSH. Es importante que en estos casos de apoplejía pituitaria, que van a ser agudos, se sepa este orden, porque esto es lo que puede matar a un paciente, por así decirlo, ¿no? O complicar tanto a un paciente que pueda entrar en un shock y pueda ser requeritorio de un manejo en UCI. La ACTH, como vamos a ver más adelante, está bastante relacionada con
el eje controlador de la presión arterial, ¿no? Junto al eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si no controlamos o no reponemos esta interrupción aguda, lo que va a hacer es que la presión arterial del paciente disminuya rápidamente y, bueno, conforme pase también la TSH, un menor metabolismo y una presión arterial disminuida, van a ocasionar que el paciente se complique. Aquí dice apoplejía en adenoma hipofisiario porque en estos pacientes que tienen una apoplejía pituitaria, usualmente suelen tener un adenoma o un tumor que no está comprometiendo tanto a la glándula, por eso no hay una manifestación clínica. Sin embargo, la demanda sanguínea que el tumor está teniendo ocasiona que la glándula pituitaria no pueda recibir la suficiente sangre. Y cuando exista, por ejemplo, una hemorragia del tumor o una isquemia, que se tapone alguna arteria o se colapse alguna arteria, lo que va a ocasionar es que se produzca la apoplejía de este tumor y por consecuente una apoplejía de la glándula pituitaria. Espero que esté claro. Si hay alguna cuestión que no se está entendiendo, por favor prendan su micrófono o escriban en el chat. ¿Qué pasa en el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es lo que estábamos hablando acá? Síndrome de Sheehan. Es importante que sepan esta otra excepción. En el síndrome de Sheehan, como estamos hablando de una embarazada, lo que va a haber es una sobreestimulación de las lactotropas, ¿no? De la PRL, perdón, PRL, las hormonas productoras de prolactina, las células productoras de prolactina. ¿Por qué? Porque, bueno, es una persona embarazada, va a tener que dar de lactar, entonces estas hormonas van a producirse de más o van a haber un crecimiento histológico de estas células productoras, lo cual va a predisponer que al ser mucho más, van a demandar más sangre y si tenemos una necrosis postparto que no le llega suficiente sangre, la primera hormona que va a ocasionar una alteración va a ser la PRL o prolactina. ¿Cómo se va a manifestar esto acá? Con que la paciente no pueda dar de lactar, ¿no? Si recordamos la fisiología que hemos explicado, la prolactina se relaciona con las glándulas mamarias para poder dar el proceso de lactancia, ¿no? La producción de leche. Entonces, hasta ahí tenemos las principales etiologías, ¿no? Está también las etiologías que les había mencionado cuando la neurocirugía o la radioterapia en casos de tumores dañan la glándula hipófisis como tal, ¿no? Pero eso no es tan relevante mencionarlo ahora, ¿no? Suelen ser menos frecuentes. Entonces, hasta ahí espero que esté bastante claro. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Si no hay alguna pregunta, la dejan en el chat, por favor. En lo que respecta a la fisiopatología, bueno, aquí ya, fisiopatología y manifestaciones clínicas. Un segundo. Listo, aquí en la fisiopatología, lo que tenemos es este principal dato, ¿no? Que no recuerdo haberlo visto en un banqueo de la facultad como tal, pero creo que sí apareció en un banqueo del ENARM, donde en la fisiopatología solamente va a haber manifestaciones clínicas cuando el 80% de estas células, o digamos, ¿no? Lactotropas, corticotropas, el 80% de estas células estén dañadas. De forma general, va a tener un desarrollo lento, excepto en los casos que ya se había mencionado, como puede ser la apoplejía pituitaria o el síndrome de Sheehan. Al ser de desarrollo lento, va a estar correlacionado bastante con este orden, ¿no? Recuerden, esta mnemotecnia les van a preguntar sobre esto. Primero la hormona de crecimiento, luego la FSH, luego la TSH, ACTH y PLR. Este es el orden que se va a mantener de forma lenta, por así decirlo. Entonces, si tenemos la alteración primero de GSH, luego de FSH, luego de PRL, TC, todas las demás, van a tener una alteración que se va a manifestar clínicamente como está mostrado en el recuadro. Si no tenemos hormona de crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no va a haber crecimiento, va a haber un retraso en el crecimiento. Y esta va a ser una manifestación clínica más precoz, donde en los niños, se va a visualizar mucho más en los niños. Ahí es donde tienes el niñito de 14 años que parece que tiene 8. Recuerdo que en el hospital Rebagliati venían bastante pacientes por feocromocitomas, perdón, craneofaringiomas, que son estos tumores que habíamos visto que comprimen la glándula pituitaria. Entonces, esto va a ocasionar que el paciente no tenga hormona de crecimiento y el tratamiento va a tener que ser quirúrgico. Entonces, por la demora del proceso, tú veías pacientes que con 15 años realmente parecían como si tuviesen 7 o 6 años. Chiquititos, parecían niñitos pediátricos. Sin embargo, no eran tan pequeños o no tenían tan poca edad.
Entonces, esta alteración es bastante llamativa, se va a notar bastante. Luego tenemos la FSH o LH. Bueno, esto lo que va a ocasionar es un hipogonadismo. Gónadas, la función normal de las gónadas, que son los ovarios y los testículos, un hipo, una disminución de esa función, ¿no? Entonces, esta es la manifestación clínica más precoz en adulto. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta clínicamente como tal. Si no hay prolactina, bueno, lo que va a pasar es que hay una imposibilidad de lactar. Entonces, si tienes una madre que ha dado un parto y tuvo hemorragia y ves que no puede lactar, no puede dar de lactar, entonces ya estás pensando, no hay prolactina, hay deficiencia de prolactina, porque no se está produciendo leche, entonces no se va a poder lactar. La TSH va a manifestarse como hipotiroidismo, el ACTH como una insuficiencia adrenal. Esto aquí es el eje donde más quiero que le presten atención, porque este es el eje que suele ocasionar complicaciones severas con el paciente. Esto es en lo que respecta a la adenohipófisis, ¿no? Adenohipófisis, ADH. No es antidiurética, adenohipófisis. Acá está la neurohipófisis, ¿no? Que les dije que tenía dos hormonas, ¿no? Primero la oxitocina, que no va a haber una alteración clínica si es que existe una disminución en su producción. Y luego tenemos la ADH o antidiurética o vasopresina, que si es que se disminuye mucho va a ocasionar la enfermedad o manifestación clínica llamada diabetes insípida central. Esto es mucho más raro actualmente verlo, ya que la neurohipófisis no se suele afectar tanto como la adenohipófisis. Entonces es importante que lo mencione para que sepan o esté presente en su conocimiento o que alguna vez hayan escuchado que puede existir un compromiso, ¿no?, de la neurohipófisis junto a la ADH y puede ocasionar una alteración que es la diabetes insípida central. Si se alteran todas estas hormonas, tanto la ADH como perdón, tanto las adenohipófisis, las hormonas adenohipofisiarias y las neurohipofisiarias, lo que va a llamarse es un panhipopituitarismo. Pan, así como el pan, hipopituitarismo. ¿Qué significa pan? Todo. ¿Por qué les menciono esto? Porque mi profesor de práctica de fisiopatología nos mandó un caso clínico que resultó ser un panhipopituitarismo. Y nosotros diciendo que era un síndrome de Sheehan y todo ello, no, era un panhipopituitarismo, que tiene sus causas respectivas, pero es importante que lo sepan. Manifestaciones clínicas, ¿no? Aquí tenemos a la sintomatología, que va a ser una sintomatología muy variable, ¿no? Entonces, si tenemos muchas hormonas, cada hormona responsable de su eje, cada eje responsable de sus acciones y cada acción responsable en cada órgano diana, si se alteran, digamos que alteramos la GH, más o menos alteramos la FSH, no alteramos la prolactina, pero si nos volamos totalmente la TSH, la manifestación clínica que va a tener va a ser muy diferente hacia un paciente que solamente tiene alterada la GH, digamos, ¿no? Entonces es una clínica, una sintomatología muy variable. Aquí está. Depende bastante de la deficiencia hormonal específica. Entonces, manifestaciones generales. Como les había mencionado, de las principales causas que van a haber van a ser los tumores. Entonces, ¿cómo se manifiesta los tumores? Vamos a ver un efecto más. Ah, me voy a tomar la libertad de volver aquí de volver acá para que me pueda entender mejor. Aquí. El efecto masa, ¿qué significa? Que nosotros tenemos el cerebro dentro de lo que vendría a ser la bóveda craneana. Todo esto acá es la bóveda craneana. Entonces, esta bóveda craneana va a actuar como tal, como una bóveda, como una cavidad que no se puede expandir. Estamos hablando del cráneo, no se puede expandir. Entonces, por leyes de manejo de presiones, vamos a ver que está regulado principalmente la presión intracraneal, que si recuerdan por fisiología, por la masa del cerebro. Tenemos aquí la masa cerebral, tenemos la presión hidrostática o la presión del líquido cefalorraquídeo, hidrostática no, perdón, la presión ejercida por el líquido cefalorraquídeo y la presión sanguínea o elegida, la presión por la sangre que está dentro de ello. Entonces, nosotros tenemos una masa cerebral predispuesta o bueno, ya establecida que no varía, no tiene por qué variar. Incluso con la edad, la variación es mínima. Tenemos un líquido cefalorraquídeo que sí puede variar y un nivel de sangre que sí puede variar. Entonces, ¿qué es el efecto masa? Cuando nosotros aumentamos mucho esta masa cerebral, es decir, digamos que tengo un tumor, un macroadenoma, y empieza a hacer un efecto masa en esta zona, estoy aumentando la masa que está dentro de la bóveda craneana. Entonces va a haber una compensación con la disminución del líquido cefalorraquídeo y disminución de la sangre.
Entonces, este juego de presiones es lo que se llama el efecto masa y va a tener sus manifestaciones clínicas correspondientes. Estábamos aquí. Sus manifestaciones clínicas correspondientes. ¿Cómo puede ser? Primero, cefalea, ¿no? Estos dolores de cabeza que va a presentar el paciente y también el defecto de campo visual. ¿Por qué? Porque ya les había explicado que dentro, o sea, tenemos aquí la silla turca, ¿no? Con la glándula adenohipófisis y la neurohipófisis, parece una perita ahí, y aquí teníamos el quiasma óptico o el quiasma óptico, ahí está. Entonces, si yo tengo aquí un tumor que está creciendo y está comprimiendo toda esta zona acá, tarde o temprano voy a comprimir lo que es el quiasma óptico, ¿no? Que es donde las fibras de las vías ópticas se entrecruzan, entonces voy a ocasionar un defecto en el campo visual, que puede presentarse como diplopía o una hemianopsia bitemporal. Es importante que sepan ahorita qué es esto, no tanto, esto lo van a ver más en neurología, pero es importante que sepan que si yo tengo un tumor en la silla turca, que está encima de la silla turca, está el quiasma óptico, si ese tumor crece mucho, lo que va a hacer es comprimir el quiasma óptico y va a ocasionar defectos del campo visual. En mi enopsia bitemporal, acá les voy a poner una imagen más adelante, para que puedan ver cómo es que el paciente va a ver como tal. En lo que respecta a la deficiencia de FSH y LH, al ser hormonas que actúan en las gónadas, ¿qué es lo que vamos a tener? Recordemos que las gónadas son las encargadas de las expresiones de los caracteres sexuales. En el caso de hombres, vamos a tener una pubertad retrasada. Si ya pasó la pubertad y se presentan estas manifestaciones, bueno, va a haber una disminución del líbido o una infertilidad como tal. E incluso puede llegar a casos en los cuales la atrofia testicular puede ser presente. Estas hormonas como la testosterona vamos a ver que están relacionadas con la producción de vello corporal. Entonces, si nosotros nos volamos todo ese eje y ya no están produciéndose las hormonas gonadales de forma adecuada, vamos a ver que también puede haber una disminución de vello corporal. Es una de las manifestaciones clínicas que se puede ver en el paciente. O sea, siempre que estén en endocrinología o cuando roten por endocrino, siempre pregunten si es que el paciente tenía bastante vello corporal o no. ¿Por qué? Porque una de las patologías que comparte bastante esta disminución de vello corporal va a ser la diabetes, ¿no? Cuando exista un compromiso de los vasos sanguíneos y una disminución del flujo sanguíneo en los pies diabéticos principalmente, van a ver que existe una clara disminución del vello corporal a diferencia del cuerpo en general. En las mujeres, ¿qué es lo que va a causar? Como les había mencionado, está relacionado bastante con lo que es el ciclo menstrual, entonces va a ocasionar una menorrea primaria o ciclos irregulares e incluso puede llegar a la infertilidad como tal. Entonces, tenemos bastante claro qué es lo que puede causar una deficiencia de FSH o LH. Tenemos que sentarnos bastante en lo que es la fisiología, entonces repásenlo por su cuenta para que puedan concatenar bien estos conocimientos. La deficiencia de GH puede presentarse con esta alteración que les mencionaba, un retraso del crecimiento si es que son niños, y si es que no son niños, bueno, puede ocasionar una disminución de la densidad mineral ósea. Eh, sí, por fisiología ya tienen, ya asumo que han llevado estos términos, densidad mineral ósea, ¿no? Que va a ser cuán fuerte van a estar estos huesos, eh, cuán bien elaborados va a estar todo su componente mineral. Tenemos también atrofia de forma general, atrofia muscular o incluso atrofia de ciertas glándulas y un aumento del colesterol que puede ocasionarse por deficiencia GH cuando ya no se trata de niños, ¿no? Principalmente manifestación clínica más precoz en niños va a ser el retraso de crecimiento. También tenemos acá la deficiencia de PRL, que va a ser la prolactina, que como les había mencionado es una deficiencia en la lactancia posterior al parto. Esto espero que esté claro porque de acá es donde suelen preguntar más. La deficiencia de TSH, como les había mencionado, va a ocasionar lo que es el hipotiroidismo. Esta enfermedad muy frecuente, hipotiroidismo. Yo creo que todos conocemos a alguien con hipotiroidismo y si no lo conocen es porque no se han dado cuenta, que en la cual va a haber un menor metabolismo, lo cual va a causar que aumente de peso. Al haber menos metabolismo hay menos actividad termogénica, una intolerancia al frío. Al haber menos metabolismo no va a haber tantos sustratos para que el cerebro funcione de una forma totalmente adecuada, va a haber un letargo, va a haber estreñimiento, e incluso otra manifestación puede ser piel seca. Una de las formas de identificar bastante al hipotiroidismo es con el letargo y la forma de hablar lenta, ¿no? Un paciente con hipotiroidismo va a hablar de una forma un poco más lenta.
El paciente va a sentir que está hablando de forma normal, pero si tú lo escuchas, va a estar hablando de forma lenta, incluso como si estuviera en 0.5, por así decirlo. Entonces es fácil reconocerlo. Y por último, está de otro color porque es la que más complicaciones nos va a dar, es la deficiencia de ACTH, que lo que va a ocasionar es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Primaria se denomina cuando existe una patología que directamente va a afectar a las glándulas. Secundaria es cuando es una patología que ya afecta al eje como tal, ¿no? Entonces, esta es una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente con el paciente? Ahorita lo vamos a ver en el casito que vamos a exponer. Entonces, eh, un segundito. Hay gente, creo que está, para que estén entrando. Listo, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a lo que vendría a ser el casito como tal, ¿no? Para concluir con el hipopituitarismo. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? Espero que esté bastante claro. Aquí está. Bueno, acá tenemos esta pregunta. Si alguien la puede leer, por favor, alguien, si no llamo al azar, tienen 10 segundos para levantar la mano y que alguien la lea. Y que me diga también qué es lo que más le llama la atención. Si no, voy a llamar a alguien al azar. Algún voluntario, por favor. Ya, entonces voy a llamar a alguien. Eh, Jacqueline Yacay, para que me leas el casito, por favor. Y de paso me digas qué es lo que más te llama la atención de este casito. Sí, ¿me Ujú. escuchan? Sí, sí, se te Ya, escucha. ok. El caso clínico. 2 días después del parto vaginal de un recién nacido sano a término, una mujer de 32 años no puede amamantar, sin antecedentes ginecológicos de importancia. Su parto se complicó por una hemorragia anteparto y hace 2 días recibió una infusión de oxitocina y 2 unidades de concentración de glóbulos rojos. Ayer su presión arterial era de 110 entre 72 miligramos de mercurio. Ujú. Su pulso actual es de 109 minutos y su presión arterial es de 90 sobre 55 miligramos de mercurio. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de hallazgos séricos es más probable que muestre una evaluación adicional de este paciente? Listo. Entonces, antes de la pregunta, quiero que me digas qué es lo que más te llama la atención. Bueno, su presión arterial. Ya, la actual, ¿no? Que está en una presión arterial de 90,55. Ajá, sí. Ya, ¿por qué te llama eso la atención? Porque no se encuentra en los rangos establecidos como normal. Claro, está una paciente, ¿cómo se denomina ello? Bueno, tiene niveles un poco bajos, ahorita no me acuerdo el nombre. Claro, ajá, está hipotensa, ¿no? Está hipotensa la paciente. Después, ¿qué más te llama la atención? Ya, también que no puede amamantar, dice. Exacto. Ese es uno de los más importantes, ¿no? Aquí está, no puede amamantar. Sí. Entonces, para hacer un poquito más breve el casito, quiero pasar más a explicarles para que me entiendan cómo es el tipo de preguntas. Tenemos a una mujer, ¿no? Ustedes siempre tienen que tomar en cuenta que o es una mujer o es un hombre, ¿no? Porque van a haber patologías restringidas, bueno, no restringidas, sino más prevalentes en mujeres y otras patologías más prevalentes en hombres. Entonces, si tienen a una mujer de 32 años que no tiene antecedentes ginecológicos, ha tenido parto vaginal de un recién nacido y su parto se complicó, ¿no? Por una hemorragia antes del parto. ¿Qué estamos hablando? No sé si alguien se puede atrever a darme el diagnóstico porque está más que claro con las etiologías que les he comentado anteriormente. Era un síndrome, no sé si alguien se acuerda. Si alguien lo puede escribir en el chat, si no, ahorita mismo no les explico el caso y me voy porque no me han prestado atención. Chico, alguien que se lance. No voy a pasar hasta que alguien escriba. Así me pongan tumor,
Vale, claro, ahí está. Ana Cristel González, muy bien, es Sheehan. O sea, está tal cual, como les dije, está cantado. Así suelen preguntar en el ENAM cuando tocan este tema, ¿no? Mujer, 32 años, no tiene antecedentes. O sea, es una mujer que ya estaría entrando en lo que es la edad para embarazos de riesgo. Se complica con una hemorragia y ¿qué es lo que pasa? Que no puede dar de lactar, ¿no? Que es el dato más importante. Entonces, ¿qué te ponen en las claves? Síndrome de tal, deficiencia de tal, esas cosas, síndrome de Sheehan, ya. Pero eso no es la forma en la cual yo quiero que ustedes razonen este tipo de casos clínicos. Están teniendo una presión arterial, eso es importante, una presión arterial de 90,55. ¿Ya? Vamos a razonar un poquito más el caso. Es una persona, una mujer, que antes de dar a parto tuvo una hemorragia anteparto, y que le tuvieron que dar una infusión de oxitocina, que es para inducir a las contracciones, y 2 unidades de glóbulos rojos. Entonces, la mujer ha perdido bastante volumen sanguíneo. Volumen sanguíneo. Se le tuvo que poner 2 concentrados de glóbulos rojos. Si recuerdan, por cada concentrado de glóbulos rojos está subiendo entre 1,5 miligramos, no, gramos por decilitro. Entonces está perdiendo bastante nivel de hemoglobina. Acá está lo más importante. ¿Qué es lo que quiero que entiendan de este caso? La pregunta que les hace ese tipo de casos que son razonados en los USMLE es: ¿cuál va a ser los siguientes hallazgos séricos más probables en una evaluación adicional de este paciente? Y te ponen acá este eje que habíamos hablado, el eje de la ACTH, que les mencioné que en la apoplejía pituitaria y en el síndrome de Sheehan habían unas alteraciones diferentes a la mnemotecnia que yo les había puesto. Había un orden diferente y que había que tener principal cuidado con este eje porque era el que ocasionaba que la paciente o los pacientes, bueno, las pacientes se compliquen más. Entonces se está preguntando cómo voy a encontrar la ACTH, cómo voy a encontrar la aldosterona y cómo voy a encontrar el cortisol en este tipo de pacientes. Entonces no es una pregunta tan directa como que, ok, ¿qué síndrome es este? Es una pregunta para que razones. Y te voy a explicar por qué la clave va a ser una de estas. La ACTH, ¿cómo la vas a encontrar? Elevada, normal o baja. La aldosterona, baja, alta, normal o alta. Bueno, las claves, ¿no? El cortisol, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar bajo, va a estar normal o va a estar elevado? Y ahorita vamos a explicarlo. Nosotros, como respuesta al estrés, en el eje del cortisol, este es el eje de la ACTH, ¿sí? Entonces nosotros tenemos a la glándula pituitaria, la cual va a liberar esta hormona de ACTH, la cual va a llegar a la glándula adrenal, disculpe, la glándula adrenal, que era la cual va a producir esta hormona, la principal que nos interesa es el cortisol. Este cortisol, a su vez con otras hormonas, como puede ser las noradrenalina y la epinefrina, adrenalina y noradrenalina, lo que van a ocasionar es que exista un aumento de la frecuencia cardíaca y también un aumento de la presión sanguínea. Si nosotros estamos teniendo una paciente en la cual todo su eje de la ACTH está alterado, nos volamos este eje, ya no va a haber una orden de ACTH porque la glándula pituitaria está dañada. Esto está hacia abajo. Ya no va a haber una respuesta de la glándula adrenal, ya no va a haber una liberación de cortisol, lo cual va a ocasionar que no exista ese eje regulador de la presión sanguínea. Y como habíamos recordado, la paciente que tenía una presión arterial de 90, si mal no recuerdo, 90/55, de por sí ya está con una presión arterial baja. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar nosotros la hormona ACTH? ¿Elevada, normal o baja? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Si alguien se anima. Si me estoy volando todo este eje, ya no hay hormona, ya no hay glándula pituitaria, ya no hay hormona ACTH, le dije la respuesta, ya no hay glándula adrenal y ya no hay cortisol. Ya les dije la respuesta. La ACTH va a estar baja. ¿Sí? La hormona ACTH va a estar baja. ¿Cómo va a estar el cortisol si me estoy volando todo este eje? Ya no va a haber cortisol. Por consecuente, si ya no hay cortisol y ya no hay hormonas como la adrenalina, va a haber una disminución de este efecto del aumento de la presión y de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver que el cortisol se va a encontrar bajo y la ACTH va a estar como baja. Eso es lo
uno de los dos puntos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué claves nos quedan? Si el ACTH va a estar bajo y el cortisol va a estar bajo. Bajo, bajo, bueno, esta no es, esta está alta, no es la clave A. Normal, normal, no, no es. Bajo, elevado el cortisol, no, pues si me estoy volando el eje ACTH cortisol. Alto, elevado, elevado, no es la clave. Bajo, bajo, ya puede ser esta la clave. Bajo, bajo, puede ser esta la clave. ¿Y la aldosterona qué papel cumple acá? O sea, ¿por qué ponen la aldosterona? Puede estar elevada o puede estar disminuida. Ahora vamos a ver por qué se pone la aldosterona en este proceso. Aquí, ¿qué es lo que pasa si recuerdan el eje renina, angiotensina, aldosterona? ¿Recuerdan por fisiología este eje? Espero que sí, si no hay que repasarlo. Este eje va a estar encargado de lo que es la producción o el mantenimiento de la presión arterial. ¿Cómo funciona el eje? De forma sucinta. Cuando llega una hipoperfusión renal, esto quiere decir que el riñoncito, este riñoncito feo con su glándula suprarrenal, detecta que le está llegando menos sangre, menos volumen sanguíneo. Esto lo traduce como, ok, hay una menor presión arterial. Voy a activar mi eje estrella, mi eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo va a activar este eje? Mediante su nombre, la producción de renina. Esta renina va a ser una renina activa, va a ocasionar que el angiotensinógeno pase a angiotensina y esta a su vez pase a producción de aldosterona, eje renina-angiotensina-aldosterona. Este eje lo que va a ocasionar es que exista un aumento de la presión arterial por diversos mecanismos, principalmente por un aumento de la absorción, perdón, de la resorción de líquidos, ¿no? Evita que se bote o el riñón filtre tanto líquido. Entonces, si estamos elevando la presión arterial por este lado, no va a ser suficiente por la crisis adrenal que está presentando el paciente, pero yo estoy activando bastante este eje. ¿Cómo va a estar todos sus componentes? Va a haber un aumento de renina, va a haber un aumento de angiotensina y va a haber un aumento de aldosterona. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, este es el punto que estamos hablando acá. La aldosterona, ¿cómo va a estar? En un paciente con la presión arterial baja, hacia abajo su presión arterial. ¿Cómo va a estar su aldosterona? Elevada, porque está intentando compensar esa presión arterial. Entonces, es aquí la respuesta. La respuesta que era, la aldosterona va a estar elevada y la ACTH y el cortisol van a estar disminuidos. Este tipo de preguntas son las preguntas que ustedes deberían principalmente intentar resolverlas, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, para poder responder este tipo de preguntas, ¿a qué te tienes que remontar? A la fisiología del eje corticotropo, a la fisiología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y cómo ambos se van a relacionar con lo que es la clínica del síndrome de Sheehan. Entonces, estás concatenando bastantes conocimientos, que es lo que nosotros en ASFIS queremos que ustedes hagan, ¿no? El Clinical Research. Entonces, espero les haya quedado bastante claro. Sé que es un tema bastante denso, por así decirlo, pero estamos aquí para ayudarlos, ¿no? Y ya sería todo por mi parte. Continuamos con la exposición de ictus por parte del compañero Gerardo Luna. Si hay alguna duda o consulta, algo que no les haya quedado claro, pueden escribirlo en el chat y si no hay tiempo para responderlo ahora, puedo responderlo más adelante, ¿no? Un mensaje privado quizás. Si no hay ninguna consulta, eso sería todo por mi parte y ya daría pase a que continúe mi compañero Gerardo Luna.